Hola a todos, vamos a comenzar esta tercera ayudantía con un ejercicio de convección natural. Primero les quiero explicar algunas cosas, algunas fórmulas de este tema. La convección libre, por una parte, se refiere a este tipo de convección donde, por ejemplo, hay una casa donde hay una convección en las paredes, una convección exterior o interior, o las ventanas, que normalmente se analiza más las convecciones. Y el aire no está a una velocidad demasiado alta, incluso es despreciable. Ahí es cuando se genera una convección libre o convección natural. Y es lo que lo diferencia del flujo sobre placas, por ejemplo. Entonces, este tipo de convección libre obviamente genera una pérdida de calor del interior de la vivienda o una pérdida de calor del material que está a una temperatura determinada. Para estos tipos de problemas, siempre se pide una transferencia de calor por convección, pero lo que nos da más problemas siempre es eh, encontrar este coeficiente de transferencia de calor por convección, este H. Entonces, para calcular ese H, hay que tener claro estas fórmulas, que es el Nusselt y el Grafchov. Ya que al obtener el Nusselt, que se puede expresar de estas dos maneras, se iguala y se despeja el coeficiente de convección. Por lo tanto, en las tablas siempre hay que buscar la viscosidad cinemática para poder sacar el Grafchov y el número de Prandtl y la conductividad térmica. Simplemente eso, y se aplican estas fórmulas de aquí, que esta es la función del número de Prandtl, para multiplicarlo acá. Y simplemente eso, ya se encuentra el coeficiente de convección al despejarlo. Y posteriormente se pasa aquí y se calcula la transferencia de calor por convección. También en otro tipo de convección natural está la turbulencia en la convección natural, donde se analiza el flujo que va por encima del material. Es similar a lo que es flujo externo, solo que aquí no se considera una velocidad del fluido en lo que es los cálculos. Aquí para determinar la tipo de turbulencia se calcula un número de Rayleigh que es similar al Reynolds, pero en este caso este Rayleigh tiene que ser igual a 10 elevado a 9, que es el número crítico. Mayor a esto es turbulento, menor a esto es laminar. Entonces simplemente este Rayleigh se calcula con el Grafchov por el número de Prandtl del fluido que vamos a analizar. Teniendo esto, se va a estas tablas de aquí, donde hay una ecuación para si es flujo laminar o turbulento y otra para si es flujo laminar directamente. Tenemos también el coeficiente de expansión volumétrica, este beta, que está en la fórmula del Grafchov, y no es nada más que 1 partido en la temperatura de film. Bueno, para explicar mejor lo que les enseñé más arriba, vamos a un ejemplo directamente. Este ejemplo es del Cengel,
el ejemplo 9.2, y el enfriamiento de una placa en orientaciones diferentes. Dice el ejercicio que se considera una placa cuadrada de 60 centímetros por 60 centímetros en un cuarto a 30 grados Celsius. Uno de sus lados se mantiene a una temperatura de 90 grados Celsius, este lado superficial, en tanto que el otro lado está aislado, como se muestra en la figura. Entonces tiene como una pared aquí donde se aísla el material. Nos dice que tenemos que determinar la razón de la transferencia de calor desde la placa por convección natural si se encuentra a una posición vertical. O sea que vamos a analizar este caso solamente. ¿Por qué subrayo los otros casos? Normalmente el profesor no hace mucho ejercicio con estas placas horizontales en convección natural, sino que lo hacen en flujo sobre placa plana. Sí, va a ser horizontal. Entonces, la que es convección natural siempre lo hace en placa vertical, normalmente. Puede variar, sí, pero eso es lo que se ve. Entonces, ¿qué es lo que implica? Que haya una pared adiabática a este lado del material. Que la transferencia de calor va a ser hacia el fluido, solamente, no hacia el otro lado. Entonces, ¿qué hacemos primero para estos ejercicios de convección natural? Primero sacamos la temperatura del film, que no es más que la temperatura, la media entre la temperatura superficial del fluido, o sea, del material, con la temperatura del ambiente. Entonces se saca esta temperatura promedio, que es 60 grados Celsius, y vamos a la tabla del aire a esta temperatura. Entonces sacamos los datos de la tabla a esta temperatura, y como dijimos anteriormente, para el número de Grabchov solamente necesitamos la viscosidad cinemática, y para lo que es el cálculo del Nusselt vamos a necesitar el número de Prandtl y la conductividad térmica del aire. Por lo tanto, ahora sabemos que es una placa vertical. Esta tiene diferentes posiciones, pero como notamos aquí, una placa vertical. Tenemos que analizar primero si es un flujo turbulento o laminar. Según esto vamos a elegir la ecuación para determinar el Nusselt. Entonces, este Rayleigh sería igual a el Grabchov por el Prandtl. Tomamos la fórmula del Grabchov y la reemplazamos aquí, teniendo en cuenta que G es gravedad, la expansión volumétrica aquí la tenemos, 1 partido en temperatura de film, la diferencia de temperatura, que ya saben cuáles son, este largo que corresponde a la altura de esta placa vertical. Si fuera una ventana también sería la altura, el largo, recordad que corresponde a la altura, y la viscosidad cinemática ahí dividiendo por el número de Prandtl, que lo sacamos de la tabla. Conseguimos un Rayleigh de 7,649 por 10 a la 8, y tenemos que este es muy cercano al crítico, según lo dice el libro, con lo cual deja usar la ecuación de Churchill-Anschutz de flujo laminar o turbulento, que puede servir para dos. Entonces, tomamos esta ecuación de aquí, este Nusselt, y solamente en esta ecuación tenemos que reemplazar el Rayleigh que ya había encontrado,
y el Prand que está ahí abajito dividiendo al 0.492. Entonces ahí lo tenemos dividiendo. Y simplemente es meter estos números a la calculadora y nos daría 113,3. Y hay que recordar que este Nusselt, el objetivo de este Nusselt es poder despejar el coeficiente de convección. Entonces este Nusselt lo igualamos al coeficiente de convección por la altura, o el largo, altura en este caso, por partido en la conductividad térmica. Aquí lo tenemos, lo igualamos y despejamos el coeficiente de convección. Entonces, por último, al multiplicarlo por la conductividad térmica y dividirlo por el largo, nos daría 5.302 watts partido metro cuadrado por grado Celsius el coeficiente de convección. Entonces, sabemos que el ejercicio nos pedía la razón de transferencia de calor por convección, que no es más que esta fórmula de aquí. Ya tenemos la coeficiente de convección, que era lo que estábamos buscando en un principio, para poder finalmente sacar esta transferencia de calor. Tenemos que esto está dado por el área, y recordar que el área es 0.6 por 0.6 metros cuadrados. Aquí está. Se multiplica por la diferencia de temperatura superficial menos la del ambiente por el coeficiente de convección que ya habíamos encontrado. Y nos da una transferencia de calor de 115 watts. Teniendo eso claro, ya por fin resolvimos este ejercicio. Entonces los pasos son muy simples. Si hago un resumen rápido, primero sacar la temperatura del film, después sabemos que hay que sacar la transferencia de calor, por lo tanto hay que conseguir el coeficiente de convección. Para esto hay que conseguir el Nusselt, y para conseguir el Nusselt hay que evaluar si es un flujo laminado turbulento, por lo tanto se saca el número de Rayleigh, se evalúa si es laminado turbulento, se reemplaza según corresponda lo que nos dio anteriormente, de esta manera se busca el Nusselt, se encuentra, se iguala a esta ecuación de aquí, se despeja el coeficiente de convección y por último se saca la transferencia de calor. Simplemente eso. Tenemos que los intercambiadores de calor funcionan intercambiando la temperatura de un fluido que va al interior de una tubería con otro que va al exterior de esta tubería. De esta manera se hace una transferencia de calor donde permite cambiar la temperatura de salida de estos fluidos, a los dos. También se tiene que normalmente este espesor de la tubería interior prácticamente se desprecia, ya que para un mejor intercambio, de calor, se necesita un espesor más delgado, obviamente. Para el análisis de estos intercambios de calor, principalmente tenemos estas fórmulas de lo que es la transferencia de calor, que nos permite relacionar lo que son las temperaturas. Por un lado, para el flujo caliente que entra ahí, el flujo que calienta, tenemos el flujo másico por el calor específico por la diferencia de temperaturas que este tiene, que es la temperatura de entrada menos la temperatura de salida. Para el flujo frío,
Es la misma ecuación, solamente que cambian el orden de la temperatura, ya que esta se calienta, este fluido se calienta, la temperatura es temperatura de salida menos temperatura de entrada. Por otra parte, también se relaciona lo que es esta tubería interior, donde esta tiene un coeficiente global de transferencia de calor y tiene un área superficial a lo largo. Por otra parte, tiene un largo que si lo relacionamos con esta transferencia de calor, si ya la tenemos, la que vamos a necesitar para cambiar la temperatura a una cierta temperatura de un fluido, podríamos calcular también el largo que tiene este intercambio de calor. Entonces, hay que también tener en cuenta que estos transferencias de calor son todas iguales. Son todas iguales, ya que son una transferencia de calor entre estos dos fluidos. Entonces se pueden hacer un símil de estas transferencias. Por otro lado, en esta fórmula tenemos también una temperatura media logarítmica, lo que es similar a la disyuntiva pasada, creo, donde se analizó flujo interno y con una convección al exterior de las tuberías con flujo interno, que es algo que es similar a lo que pasa al interior del intercambiador de calor. Por otra parte, tenemos que los intercambiadores de calor tienen dos maneras de analizarlo, o sea, dos maneras de funcionar, por decirlo así, que es a contraflujo y en flujo paralelo. Estas se diferencian principalmente en esta diferencia de temperaturas 1 y 2, las cuales son diferentes. Pero solamente uno tiene que tomar esto y ya es todo. Esa es la gran diferencia que tiene. No tiene más complejidad. Recordar que esta diferencia de temperatura son las que se evalúan aquí en esta temperatura media logarítmica, que es necesaria para poder sacar la transferencia de calor. Entonces, eso. Ahora pasamos a un ejercicio de los intercambiadores de calor. Tenemos por una parte el ejemplo 11.4 del Sengel, donde el enunciado nos dice que se va a calentar agua en un intercambiador de tubo doble a contraflujo desde 20 grados Celsius hasta 80 grados Celsius, el que es agua fría. Este flujo tiene una razón de 1,2 kilogramos partido en segundo. El calentamiento se va a realizar por medio de agua geotérmica de la que se dispone 160 grados Celsius con un gasto de masa de 2 kilogramos partido en segundo, flujo másico. El tubo interior es de pared delgada y tiene un diámetro de 1,5 centímetros. De pared delgada quiere decir que se desprecia el espesor. Si el coeficiente de transferencia de calor total del intercambiador es de 640 watts partido metro cuadrado por grado Celsius, determina la longitud requerida de ese intercambiador para lograr el calentamiento deseado. Entonces lo que nos pide es la longitud. Por lo tanto, hay que relacionar esta ecuación de acá. Esta ecuación de acá con esta área que tiene la longitud. Y de aquí vamos a despejar este largo. Eso es lo que nos quiere pedir el ejercicio. Pero hay un problema. Si vemos el diagrama, tenemos la temperatura de entrada de agua geotérmica caliente y no tenemos la temperatura de salida. Entonces, para conseguir esta transferencia de calor, necesitamos esa temperatura de salida, ya que tenemos que sacar la temperatura media logarítmica.
Por lo tanto hay que relacionar estas dos transferencias de calor que hay acá. ¿Por qué? Porque tenemos la temperatura del agua fría, temperatura de salida y entrada. Y esta transferencia de calor son iguales. Por lo tanto, al obtener esta transferencia de calor, podemos despejar esta temperatura de salida. Entonces partimos a hacer ejercicios, ya que sabemos lo que vamos a hacer. Como siempre, hay que calcular la temperatura de film, que es la temperatura promedio del agua fría, la que vamos a analizar primero. Para esto, recordar que la transferencia de calor sería el calor específico por el flujo másico por la diferencia de temperatura. Por lo tanto, del agua fría a 50 grados Celsius sacamos esos datos que dije recién. Ya teniendo esto, en esta ecuación, sustituimos los valores de flujo másico y el calor específico por la diferencia de temperatura de salida y entrada. Nos da una transferencia de calor de 301 kilowatts. Y esto lo reemplazamos en la ecuación de transferencia de calor del agua caliente al agua fría, que es la misma transferencia de calor. Pero no tenemos la temperatura de film para obtener el dato del calor específico. Como el calor específico no varía tanto dentro de las diferentes temperaturas, tenemos que determinar una temperatura de salida que nosotros consideremos que va a ser como similar a lo que va a salir realmente. Entonces decimos un número que puede ser una diferencia de temperatura más o menos razonable. Digamos que el fluido que sale del agua caliente geotérmica, la temperatura, sería de unos 120 grados Celsius. Así es como lo toma el ejercicio. Entonces evaluamos la temperatura del film a esta temperatura de salida y nos da una temperatura del film de 140. Vamos a la tabla, buscamos el C sub P, que es lo que nos falta. Lo reemplazamos en esta ecuación. Ya conseguimos la transferencia de calor. El flujo másico es de 2 kilogramos partido en segundo. Lo multiplicamos por el C sub P y la diferencia de temperatura, donde no conocemos la temperatura de salida. Despejamos esta temperatura de salida y nos da una temperatura finalmente de 124,9 grados Celsius, que es bastante similar a lo que se había iterado aquí. Ahora sabemos que el intercambiador es contraflujo y sí o sí tenemos que utilizar la ecuación para obtener el largo, que es la que relaciona el largo de la tubería. Y esta temperatura media logarítmica se nos va a dar gracias a esta diferencia de temperatura de acá. Por lo tanto, vamos abajo, tenemos que esta diferencia de temperatura son de la diferencia de temperatura 1, que es la temperatura caliente de entrada, menos la temperatura fría de salida, 160 menos 80, igual a 80 grados Celsius, la diferencia 1. Y para la 2 es la temperatura caliente de salida menos la temperatura fría de entrada. Para la salida del agua caliente es 124,9
menos la entrada del agua fría, que es 20 grados Celsius, nos da una diferencia de 104.9 grados Celsius. De esta manera tenemos las dos diferencias de temperatura y la reemplazamos simplemente en la temperatura media logarítmica. La reemplazamos ahí y ahí. Entonces, al reemplazar nos da una temperatura media de 91.9 grados Celsius. Entonces, ahora sabemos que debemos tener el largo y esto lo sacamos a partir del área superficial. Entonces, la transferencia de calor ya la sabemos, la temperatura media logarítmica también, que la encontramos recién, y el coeficiente global de transferencia de calor también lo conocemos gracias al enunciado. Entonces, de esta ecuación despejamos el largo, reemplazamos los valores que ya habíamos encontrado, lo dejamos esta transferencia de calor en watt, la teníamos antes en kilowatt, y el largo finalmente nos daría 108,6 metros de intercambiador de calor. Entonces, eso es lo que sería para esta ayudantía de intercambiador de calor y de convección natural. Espero que tengan buena semana. Adiós.